esa misa en la que hacemos una petición, eso es pedir aguinaldo, pedir esa gracia que y nosotros queremos recibir. Así que ya estamos en la octava prenavideña y nos ponemos de pie para escuchar el cántico de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y damos perdón a Dios de todo corazón. Tú que eres el Salvador prometido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el Salvador anunciado, Cristo, ten piedad. Tú que eres el Salvador esperado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, Creador y Redentor del hombre, tú quisiste que tu palabra se encarnara en el seno de una madre siempre virgen. Concédenos participar de la vida divina de tu Hijo único, así como Él asumió nuestra misma naturaleza humana, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios
por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reuníos, que os voy a contar lo que os va a suceder en el futuro. Agrupaos y escuchadme, hijos de Jacob. Oíd a vuestro padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cerviz de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá es un león agazapado. Has vuelto a ser presa, hijo mío. Se agacha y se tumba, como león o como leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado, y le rindan homenaje los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que Él sea bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichosos todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Sabiduría del Altísimo, que lo ordenas todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la prudencia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob,
Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará. Farés a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, Jesé engendró a David, el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta el Mesías, 14. Palabra del Señor. En Puerto Rico hay una fijación con la resolución del problema del estatus. La primera lectura nos habla de ese testamento que hizo el patriarca Jacob en Egipto antes de morir, designando y bendiciendo en particular a cada uno de sus hijos. Y una bendición muy especial para Judá. ¿No se la dio a José? El que los salvó trayéndolos a Egipto cuando hubo la hambruna esa terrible, pero no era el calentamiento global, allá en Canaán. Y sin embargo no fue ni a José ni a su otro amado hijo, Benjamín, el más chiquito. Fue a Judá. Los testamentos de los patriarcas o de las figuras importantes pues son casi como eventos proféticos. Y aquí lo que se nos está diciendo es que de Judá a ti te alabarán tus hermanos. En el caso de José, ¿se recuerdan el sueño que él había tenido? Que los hermanos lo alababan a él, porque él fue virrey de Egipto. Pondrás la mano sobre la cerviz de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre, porque Judá es un león agazapado. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro, el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rendirán homenaje los pueblos enteros. Así que fíjense cómo hay una elección de alguien en particular, como Abraham: en ti serán bendecidas todas las naciones. Pero yo te escogí a ti, pero todas las naciones van a recibir bendición por la elección y la vocación que yo he hecho de ti, Judá. De ti van a salir los reyes de Israel. Eso es lo que le está diciendo su papá Jacob antes de morir. Así que es un evento profético, un evento que anuncia lo que va a pasar. Este rey, de él va a salir, de Judá va a salir ese rey, a quien todos los pueblos, no solamente los hermanos tuyos, le van a rendir pleitesía a Judá,
porque el cetro de mando siempre estará con él, sino que también todas las naciones les rendirán homenaje. Recuerden que estamos hablando de un viejito que acaba de salir de una tierra donde estaba de peregrino, de Canaán, una tierra marginal. Está ahora mismo en Egipto, de huésped, y se está muriendo este viejito, cuyo nombre no aparece para nada, ni el de José, imagínense, virrey de Egipto, en los anales de la historia egipcia. Así que estamos aquí bregando con un pueblo cucaracho, perdonen, ¿verdad?, la expresión, pero un pueblo cucaracho a quien Dios, en su pequeñez, tú serás el instrumento de mi salvación. Todos los pueblos van a reconocer que de ti salió el Rey perfecto. Ese Rey perfecto que está descrito en el Salmo 71. Confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que reine con justicia, y a los humildes, en vez de despreciarlos y aplastarlos, con rectitud. Aquí está la resolución del problema del estatus. Un líder, un rey, un cabeza, que va a reinar según el corazón de Dios. Y vuelve otra vez, muy típico del Adviento, sobre todo de los escritos que hemos estado leyendo del profeta Isaías, que los montes traigan paz, que los collados justicia. Así que la creación entera va a reconocer la justicia, la sabiduría, la dignidad de este rey, porque va a defender a los humildes del pueblo y va a socorrer a los hijos de los pobres. Va a florecer la justicia y la paz hasta que falte la luna, es decir, sin fin. Va a dominar de mar a mar. Aquí ellos están dando, ¿verdad?, sus confines del gran río al confín de la tierra. Están hablando del Éufrates y del Nilo. Que su nombre sea eterno, su fama dure como el sol, que en él hallen bendición todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Así que ese es el Rey universal, no es solamente el Rey judío. Claro, los que entienden que el problema del estatus se resuelve políticamente se equivocan, y los judíos de la época de Jesús se equivocaron, porque interpretaron estas profecías, este señalamiento del Rey Mesías, del Rey ungido por Dios, que es el Rey de todas las virtudes. ¿Y qué hicieron? Lo hicieron un asunto político. Y ahí se les dañó el bizcocho, ¿verdad? Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo, y yo no reino como reinan los de este mundo, porque he venido a dar la vida en servicio. No vengo a buscar que me sirvan, vengo de donde me sirven los ángeles, vengo a la tierra a servir a los hombres. Ese soy yo, ese es mi reino. Así que, fíjense que la acusación que le hacen a Jesús ante Pilato es, esto es un problema político. Este señor se ha nombrado rey sin que el emperador, el César, lo nombre rey, como nombró a Herodes y al padre de él, Herodes, y a Felipe, el hermano de Herodes. Así que este judío pretende ser rey de Judea sin que lo nombren las autoridades políticas Roma. Así que es una amenaza política. Y por eso le contesta a Pilato, ¿tú eres rey? Sí, soy rey. Soy el rey de la verdad. Y todo el que escucha la verdad, escucha mi voz y me acepta como rey. Irónico, ¿verdad? Cuando los que iban a ser ejecutados llevaban sobre su cuello, camino de la ejecución, el motivo de su condena. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. JNRJ. Ahí está la condena. Eso lo llevaba Jesús colgado, ¿verdad? Quizás a veces un soldado lo llevaba al lado diciendo, miren, estamos matando a este por este delito. Se ha hecho pasar como Rey de los Judíos. De hecho, los que llevan a Jesús como para acusarlo políticamente, porque sabían que Poncio Pilato le iba a hacer poco caso
a la acusación de ser un blasfema, de ser un profeta pretendido. Ese era Mesías pretendido, que pretendía ser igual a Dios. Pues los romanos tenían dioses muy humanos, así que no les hubiera asustado de que un Dios o un hijo de Dios hubiera estado por ahí traqueteando. Pero no así con Poncio Pilato, ¿verdad? Los judíos dicen, tú eres, por eso lo juzgan y lo condenan, tú eres un blasfemo. Pero ante Poncio Pilato, esa condenación, ese motivo de ajusticiamiento no era factible. Así que le tienen que hacer una acusación política. Por eso se molestan que Poncio Pilato ponga Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y le dicen, no, decía que era. Lo escrito está. Sin saber también estaba dándole razón a Dios. Lo escrito está. Este es el rey. Y les dice, aquí tienen a su rey. No tenemos más rey que al César. Nosotros queremos gobernarnos por la mera política. Sí, efectivamente, ahí está la desgracia. Que en vez de querer el rey manso, humilde, que Dios les envió, que va a reinar con todas las virtudes, porque está lleno de la gracia del Espíritu Santo, prefieren al emperador, a quien todas las veces ellos resentían y todos los años cuando tenían que pagar los impuestos maldecían. No tenemos más rey que al César. Efectivamente, a Dios tampoco lo tienen como rey, porque han optado a encontrar su salvación en la política humana. Imposible. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Y fíjense ya, San Mateo, cuyo hay posibilidades de que haya escrito su evangelio en arameo, parece que se perdió, y la única versión que tenemos es en griego. Pero San Mateo, que le escribe, los autores de los evangelios tienen muy pendiente a la comunidad a quien se están dirigiendo. Y es el evangelio dirigido a judíos convertidos al cristianismo, que viven lo más seguro en Siria, en esa región por ahí, donde todavía hasta el sol de la última vez que yo visité Siria, todavía hablaban arameo, esos cristianos. Habían guardado las tradiciones de la época de Jesús. El único lugar que yo sé que donde se hablaba la lengua de Jesús, arameo, en unos pueblitos de Siria, bien cerquita del Líbano, donde había cristianos, de hecho. Visité un santuario a Santa Tecla, la discípula de San Pablo, y se hablaba arameo. Incluso compré una grabación de la misa en arameo, la lengua de Jesús. Pues a esa gente fue que le escribió San Mateo su evangelio. ¿Para qué les va a escribir en griego si ellos son arameos y no entendían griego? Pero nada, el evangelio que sobrevive hasta nuestros días es el evangelio de San Mateo en griego, porque ese es el que entendía el resto del mundo. Pero escrito a judíos convertidos a cristianos, pues entonces es muy importante decirles, Jesús es el rey que Dios nos había prometido. San Lucas, un evangelista más universal que San Mateo, pues San Mateo comienza con David. Abraham engendró a Isaac, pasó por David, que es el rey, y fíjense que lo divide 14 generaciones, de Abraham a David, 14 generaciones de David al destierro de Babilonia, 14 generaciones desde el destierro de Babilonia hasta que otro Jacob, ¿cómo se llamaba el papá de San José? Jacob, padre de José. Jacob el patriarca, padre de José y de Judá y de sus hermanos. Así que aquí está la carta de presentación de Jesús para los judíos. Este es descendiente de Abraham, el padre de todos los judíos. Y le va dando, ¿verdad?, la línea de descendencia. Y es descendiente de David, porque David es de la tribu de Judá.
Así que la primera secuencia de 14 generaciones identifica a Judá. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zara. Farés a Esrom. Y luego Jesé engendró a David, el rey. Así que ya están dos figuras clave. Abraham, Judá y ahora viene David. Y sigue la secuencia hasta el desastre nacional, el desastre político de Israel. Y no aprendieron, oigan, no aprendieron. El desastre político por no hacerle caso a los profetas, la monarquía y los lambeojos de sacerdotes de esos políticos. Terrible que los sacerdotes sean lambeojos de los políticos y de las opciones políticas. El desastre. Y después de ese desastre, que ya no hay más reyes en Israel, se acabó la monarquía davídica. Y los descendientes van a acabar siendo carpinteros pobres. Sigan soñando con soluciones políticas. Pues entonces, de Jacob nació José. Y súbitamente, con la carta de presentación perfecta, wow, tú eres sangre azul. El esposo de María, de ella nació Jesús. Ya San Mateo, al incluir unas mujeres, recuerden, los judíos eran machistas y por lo tanto lo importante era, nosotros tenemos el apellido de nuestros papás, no de nuestras mamás, ¿verdad? Nosotros los hispanos los incluimos, ¿verdad? Felice Sánchez. Los americanos vuelven algunos de esos apellidos segundo nombre. O a veces le ponen el apellido de nombre. Le ponen a la gente Franklin. Ese es el apellido de uno que se llamaba Benjamin. Y fue allá a Filadelfia, ¿verdad? Pero ellos le ponen, ¿verdad? Los apellidos. Pero nosotros reconocemos que somos hijos de papi y mami. Pero los judíos lo importante era quién es tu padre, tu abuelo paterno y tu bisabuelo paterno. Pero San Mateo, curiosamente, ha querido incluir una serie de señoras, de mujeres. Un poquito extraño que en la carta de presentación de un varón judío incluyan ancestras. Y son mujeres peculiares. Salmón. Gracias a Dios que aunque sea un nombre bíblico no se lo ponen a los nenes. ¿Cómo está mi salmoncito? Sí, eso bueno. Salmón engendró de Rahab. ¿Conocen a Rahab? Miren, está allí. Es una de las ancestras de Cristo. Ven a San Juan Bautista. ¿Lo ven allí? Al lado de Adán. Y miren quién está debajito aquí de San Juan Bautista. Una señora que tiene un trapo rojo en la mano. ¿La ven allí? Esa es doña Rahab. ¿Saben quién era doña Rahab? La jefa del prostíbulo en Jericó. Doña Rahab era la que cuando los espías judíos, ¿verdad?, entran en Jericó, ¿dónde se esconden? Pues en el prostíbulo. Fueron a hacer una visita al prostíbulo de doña Rahab. Allí fue que se escondieron cuando los empezaron a buscar. Y ella los salva, se escapan. Y entonces ella les dice, cuando caiga la ciudad, Jericó, en manos de los judíos, yo voy a poner una señal en mi casa para que no saqueen mi casa, ni nos maten. Y pone el trapo rojo. Pone el trapo rojo. Y cuando cae, que se caen las murallas de Jericó y entran los judíos y matan a todo el mundo, salvan a la familia de la prostituta, la dueña del motel de Jericó. Rahab, ancestra de Cristo, ancestra del rey David. Tamar, una relación incestuosa. Y entonces, por la secuencia de Rahab, ¿verdad? Rahab
Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth. También está. Yo puse a estas tipas aquí, digo, porque son las ancestras de Cristo. Y San Mateo las menciona. Miren dónde está Ruth. Ven al egipcio de José y ven al lado de él a David. ¿Quién está encima de David? Pues una señora que tiene una hoz, la hoz de los comunistas, en la mano. Está cegando. ¿Quién es esta señora? Ruth. Doña Ruth. ¿Y quién era Ruth? Una moabita. Que cuando se le murió el marido, uno de los hijos de la pobre Noemí, que porque había hambre en Canaán habían emigrado a Moab, pues cuando se le muere el marido y se le mueren los dos hijos, Noemí decide regresar a su tierra, Belén. Y la moabita de Ruth dice, yo me voy contigo, pero muchacha, quédate aquí, que mira, esto está difícil. Yo me voy contigo y haré de tu Dios mi Dios. Y la buena de Ruth, pobrecita con Noemí, vuelven a Belén y allí se encuentran, ellos recogen, como las leyes judías decían, cuando recojan no recojan todo, lo que quede en el piso, los pobres van a venir y van a recoger todas esas comidas para que no se mueran de hambre. Y doña Ruth pasa y como era guapa, Booz, el dueño de las fincas, la ve y le dice, oye mija, ¿quién tú eres? Y ya ustedes saben el resto, ¿verdad? Así que Salmón engendró de Rahab, distinguida señora, a Booz. Booz engendró de Ruth, una extranjera, a Obed. Obed a Jesé, Jesé a David. Así que la bisabuela de David es una moabita, no es judía. Y la tatarabuela de David era una prostituta cananea. Así que, muy curioso. Y los judíos sabían la estirpe de estas tipas. Que San Mateo haya querido incluir a esas mujeres cuando le está dando la carta de presentación y le está diciendo, tú eres de sangre azul. Porque es que al final viene lo crítico. Y Jacob engendró a José, que era el esposo de María, que era la madre de Jesús. Fíjense que no dice, y José engendró a Jesús. Porque la salvación no es fruto de la biología humana, es fruto de un milagro de Dios, de la intervención de Dios de hacer a una virgen madre sin concurso de varón. María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Ese es el ungido, ese es el Mesías, ese es el prometido. Así que ya está presentado Jesús. Y finalmente hago alusión en la liturgia de este día hermoso a la atrevidísima oración colecta de la misa. Oiga, ¿qué tal le parece si usted le pide a Dios, papito, yo quiero ser divino como tú eres? Eso fue lo que le pedimos en la oración colecta de la misa de hoy. Dios creador y restaurador del hombre, que has querido que tu Hijo, palabra eterna, se encarnase en el seno de María, siempre virgen. Escucha nuestras súplicas y que Cristo, el Evangelio está metido en la colecta de hoy, tu unigénito, hecho hombre por nosotros, se digne hacernos partícipes de su condición divina. Papito Dios, haznos dioses. Esa es la razón última de la encarnación del Hijo de Dios. Hacernos hijos de Dios. Hacernos divinos. Tampoco es fruto ni de la biología humana ni de la política humana. El grandísimo regalo de Dios, que quiere recibir el regalo que la Virgen le da, nuestra carne, nuestra humanidad, para darnos el regalo que el Padre de ese Hijo de la Virgen quiere darnos a todos nosotros. La divinidad. Compartir la vida divina con Él en el cielo.
Hacia eso va la encarnación, por la pasión y por la resurrección. Así que ese es nuestro Rey, el ungido, el Hijo de David. Sí, lo van a aclamar Hijo de David cuando entre el Domingo de Ramos. Pero no tenemos más rey que al César. Ese señor de carne y hueso no es nuestro rey. Pues muy bien, quédense con su política, que Dios quiere otra clase de reino. El reino de la verdad, de la justicia, de la bendición para los desposeídos, porque viene a entregar su vida y dice: felices los pobres, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Invoquemos, hermanos, poniéndonos de pie, a Dios Padre, que ha enviado a su Hijo para ser el Rey y el Salvador del mundo, para que el Espíritu Santo ilumine al Papa, a los obispos y a sus colaboradores, los presbíteros y diáconos, para que anuncien y proclamen a Jesús como único Salvador de todos los hombres. Roguemos al Señor. Para que los que gobiernan las naciones busquen soluciones de paz, justicia y se respeten los derechos de todos los seres humanos, desde su concepción hasta su muerte natural. Roguemos al Señor. Por todos los pobres, los que sufren a causa de la violencia, de las guerras, los que tienen falta de vivienda, de trabajo, para que sean confortados por la ayuda generosa de los hermanos que tienen a Jesús como Rey. Roguemos al Señor. Para que todos nos comprometamos a seguir viviendo ese espíritu del Adviento del Señor, poniendo nuestra salvación no en las componendas humanas y en las ideologías humanas, sino escuchando con docilidad la palabra de Dios y practicando una caridad generosa con los demás en nuestro entorno. Roguemos al Señor. Encomendamos a don Arturo y a doña Ilia, que hoy cumplen 16 años de haberse casado en este templo, precisamente, con este curita. No, pero con la bendición de Dios, para que sigan pues perseverando en la vocación, en el llamado que Dios les ha hecho. La salvación de cada uno de nosotros depende de que seamos fieles a nuestras respectivas vocaciones. Como Abraham fue fiel a la suya, David y Judá fueron fieles a las suyas, San José y la Virgen fueron fieles a la suya. Roguemos al Señor. Hoy ofrecemos la misa por el eterno descanso de don Hipólito Castro Torres, de nuestra querida doña Josefa Sierra y de don Rafael Castro Sierra, para que sean admitidos en ese reino que no tiene fin, donde compartiremos lo que Dios nos quiere dar, su naturaleza divina. Vivir con Él como Él. Roguemos al Señor. Y ahora en silencio cada cual le presenta al Señor su intención para esta novena. Estamos pidiendo algo en la novena. Pues lo que usted está pidiendo, ahora se lo presenta al Señor.
Escucha, Padre, la voz de la Iglesia que espera una renovada manifestación de tu ternura, y haz que tu Hijo, viniendo entre nosotros, encuentre la fe humilde y obediente de San José y de la Virgen María. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Ven, Mesías, en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, santifica las ofrendas de tu Iglesia y danos en estos sagrados misterios el pan del cielo que repara nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor Padre Santo, por el misterio de la Virgen Madre. Del antiguo adversario nos vino la ruina, pero en el seno virginal de la hija de Sión recibió la vida aquel que nos nutre con el pan de los ángeles. Y surgieron para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que perdimos por Eva nos fue devuelta en María. Su maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva, para que, donde abundó el pecado, sobreabundara tu misericordia por Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. En nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la Pascua Salvadora, de la Pasión Salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo. Todos van a venir a comulgar por el pasillo central y a volver a sus bancos por los pasillos laterales.
te capiamo, demonere temporale, fiat nobis remedium sempiterno. Amen.
Oremos. Alimentados con el don celestial, te pedimos, Dios Todopoderoso, que encendidos por el fuego de tu Espíritu, brillemos como lámparas resplandecientes en presencia de tu Hijo Jesucristo, que ya viene a nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A las 7 de la mañana, los que quieran, allá en la ermita vamos a tener los laudes de este día de hoy. Vamos a decirle a la Virgen, a pedirle a la Virgen que nos ayude en este tiempo de pandemia. La estrella del cielo que amamantó al Señor arrancó de raíz la plaga de la muerte que sembró el primer padre de los seres humanos. Que la propia estrella se digne ahora detener los elementos cuya hostilidad golpea a la gente con el flagelo de la funesta muerte. Oh piadosísima estrella del mar, defiéndenos de la pandemia. Escúchanos, Señora, pues tu Hijo te honra al no negarte nada. Sálvanos, oh Jesús, a nosotros por quienes te suplica tu Madre, la Virgen. Los miembros del Consejo Económico tenemos una breve reunión después de que usted recoja su desayunito portátil allí en la sacristía. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.